Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Bendecidos. No, creo que no, los dos están bendecidos. ¿Cómo están, hermanos? ¡Bendecidos! Híjole, por ahí falta una voz. Tenemos un invitado, pero creo que no está bendecido el hermano. ¿Cómo estamos? Muy bendecido. Ay, a ver el hermano nada más. A ver, hermano. ¿Cómo estás? Muy bendecido. Tenemos un invitado, nuestro hermano Marcos Luis. Le damos la bienvenida, nada más que está por aquí escondido. Sí, es que no quiero robar la cámara. El espacio está un poquito reducido y estamos tratando de acomodarnos, pero vamos a inclinar nuestro rostro. Voy a pedirles que inclinen su rostro, ya saben. Vamos a arrodillarnos ante nuestro Padre, que es lo primordial, lo primero que tenemos que hacer ante nuestro Rey. Y vamos a invocar su nombre y a pedirle a Él que Él es el que se manifieste. Porque no es que Él tome el control, porque el control ya lo tiene. Que Él se haga manifiesto físicamente en nuestras vidas. Denos aquí, amado Padre. Denos aquí, amado y precioso Jesús. Denos aquí, amado Espíritu Santo. Padre, gracias por tu presencia, por tu grandeza y por tu inefable gracia. Gracias por la vida que hoy nos diste, por cada hermano, cada hermana, cada ser humano, cada alma que está expectante, está ansioso, está dispuesto, esperando recibir tu alabanza, tu oración, tu palabra, tu ministración, Señor, porque no somos nosotros, eres tú, mi Padre. Nosotros solamente somos siervos inútiles, somos herramientas, somos vasos, somos el conducto, Padre, por el cual tu palabra y tu nombre es invocado, Señor. Queremos darte la honra y la gloria y te pedimos que tú te hagas manifiesto, mi Señor, a la vida de todos nosotros y de los que nos acompañan y nos miran, mi Señor, a través de toda esta tecnología, mi Dios eterno. Gracias por tu grandeza, tu inefable gracia. Te pedimos que tú hoy, amado Elohim, incrustes, selles, le des permanencia a tu palabra, mi Dios, que no vuelva vacía, que quede clavada en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestro alma, espíritu y cuerpo, para ponerla no solo por obra, Señor, por fe y en práctica, mi Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Estamos gozosos, estamos contentos, aquí transmitiendo, hasta ahora agradeciendo como siempre. Se ha hecho así como un protocolo, darle nuestro saludo y nuestro afecto muy grande a nuestros hermanos allá en el país de Chile, donde nos están permitiendo, nos están haciendo parte del propósito, hermano. Gracias a su familia, gracias a usted, a su gran equipo que nos hacen posible de poder transmitir todo esto a muchas partes del país, de otros países del mundo entero, donde la palabra dicen regada, bueno, es sembrada, regada, para que haya fruto. Y sabemos que todo esto tiene un propósito, aún lo que Dios tiene en la tecnología, que todo tiene bajo su control, porque Él la creó, Él la inspiró, para darle honra y gloria a Él. Y a toda nuestra amada familia de México, Estados Unidos, de Argentina, Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, hermanos de Italia, de El Salvador, de España, de Guatemala, tenemos hermanos de Dinamarca, de Uruguay, de Perú, de Cuba, de Santo Domingo, y la gente que se está añadiendo y que les gusta a juntarse como un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo, no importa donde estemos, en cualquier parte del mundo, somos un solo cuerpo. No hay denominaciones, no hay la iglesia tal, fulana de tal, somos un pueblo, una sola iglesia, un solo pueblo, y todos hemos sido creados ¿para qué? Su alabanza y su gloria. Para darle honra y gloria, ¿verdad? Así es. Vamos a exaltar el nombre del Señor, vamos a alabarlo y a decirle que Él vive. ¿Están listos, hermano Marcos? Ya tienes tus piernas, tus brazos, tus manos, tu boca, tu pensamiento, todo lo que respire dice que alaba a Jehová. Nuestro hermano Telmo ya está listo aquí con la nieta, el hermano Leito, el hermano Levin. Ya estoy listo. Yo quisiera un día danzar, pero no puedo. Sí se puede. Sí se puede. Brincando nada más, ¿verdad? Con el instrumento. A ver. Desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir.
llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir, junto a él nació mi tranquilidad. Aleluya a Dios, aleluya. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz. Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Una vez más, desde que llegó Jesucristo a mí y escuché su voz, empecé a vivir, junto a él nació mi tranquilidad. Aleluya a Dios, oh sí, aleluya. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz. Él me aseguró con su gran bondad para siempre aquí y en la eternidad. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Oh sí, gloria a tu nombre, Señor. ¿Se regocijan? Gloria a Jesús. ¿Se regocijan? Gloria a Jesús. Amén. Ahora sí. Gloria a Jesús. Yo sí me regocijo. Siento abrazarle a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo, ¿qué dice? Me ha liberado. Me ha liberado, dice, con su amor. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creen creo. que Jesucristo nos ha liberado? Yo lo creo. ¿Cómo nos liberó? Del pecado, de las Pecado, pero cadenas, ¿a través de qué? del lazo del diablo. ¿A través de qué nos liberó? A través de su sacrificio, de su Sacrificio, sangre. Amén. Él pagó el precio que nadie podía pagar. Amén. Jesucristo me ha liberado por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas, ahora libre siempre seré. Jesucristo me ha liberado por su amor. Las cadenas del pecado han sido rotas, ahora libre siempre seré. Ha habido un gran cambio en mí, sí, un gran cambio en mí. Ahora
pueblo se junta a exaltarte a Dios en unidad. Hay poder cuando el pueblo se junta a exaltarte a Dios en unidad. Por mis hermanos yo te exalto, por mis hermanas te alabaré. En la presencia de tu pueblo te alabaré, en la congregación te exaltaré. Hay poder cuando el pueblo se junta a exaltarte a Dios en unidad. Alábale. Hay poder cuando el pueblo se junta a exaltarte a Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanas te alabaré. Otra vez cántale. En la presencia de tu pueblo te alabaré, en la congregación te exaltaré. Hay poder cuando el pueblo se junta a exaltar a Dios en unidad. Hay poder cuando el pueblo se junta a exaltar a Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanas te alabaré. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adorar. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adorar. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran. Alábale, alábale. Por todas tus maravillas. Levanta tu voz aquí en tu lugar. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adorar. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Eres mi Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el Dios del universo, el Dios del universo, el Señor del cielo y de la tierra, Señor de toda creación. Voy a pedirte que cierres tus ojos. Bendito eres. Es tiempo de darle ofrenda, holocausto. No porque Él la merezca, porque a veces oramos a Dios y le decimos, Señor, tú mereces, tú la mereces. Y realmente Él no la merece, es suya. Es suya. Es suya. Al tú decir que lo mereces es como decir que Él se estuviera ganando algo Pertenece, cuando Él la merece. Es suya, tuya es, mi Señor. es suya. Y es de obligación de nosotros
darle esa honra y esa gloria a Él. Oh Dios del cielo y de la tierra, Rey del universo, Señor de toda creación, ¿quién más sino solo tú eres digno de tener
necesitas. Dile cuán necesario es para ti. Y cómo no, si separado de Él, separada de Él, nada puedes hacer. Si sin Él, nada eres. Dile cuánto lo amas. Dile cuánto te comprometes con Él a amarlo hasta el fin de tus días. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, una vez más. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, mostrado ante tu altar, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gran Dios, este es nuestro pacto. Como escrito está, levantaremos nuestro rostro a ti, Señor. Invocaremos tu santo nombre y comprometiéndonos contigo, pagaremos nuestros votos. Pagaremos el voto que hicimos un día, Señor, de amarte solo a ti, de honrarte solo a ti, de amarte solo a ti, de no mirar atrás, Señor. Jamás volver nuestro rostro a ti, contra ti. Jamás darte la espalda, Señor. Y si un día, como alguna vez lo hicimos, porque éramos como las bestias, Señor, no entendíamos, porque de oídas te conocíamos, pero desde que te revelaste a nuestra vida, ahora nuestros ojos te ven. Y ahora, Señor, que hemos retomado el arado,
No queremos volver atrás. Y reiteramos nuestros votos hoy, Señor, de amarte solo a ti. De siempre estar postrados ante ti, ante tu presencia, de no doblar nuestras rodillas ante el enemigo, de inclinar nuestra cerviz ante el hombre, porque ¿qué aprovecharemos si ganáramos todo el mundo, pero perderemos nuestra alma? Gracias, Señor. Gracias por ti, Espíritu Santo, porque tú nos redarguyes y nos mantienes en tu senda de justicia por amor de tu nombre. Porque ¿qué sería de nosotros sin ti? ¿Dónde estaríamos, mi Señor? Gracias, Jesús eterno. Bendecimos tu nombre, Dios. Dice la honra y la gloria, mi Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey? La palabra que donde estamos dice, 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está, Él en medio de su pueblo, ¿verdad? Sus hijos. Somos sus hijos, somos su pueblo. Él se pasea, dice su palabra que Él se pasea por el medio de su pueblo. Recibamos caluroso ese abrazo de nuestro Dios. Vamos a recibir el plato fuerte. Este fue como un pre. Algo líquido. Ahora viene la parte buena, lo sólido. La palabra de Dios. Abra su oído, abra sus ojos, su entendimiento para escuchar su palabra, porque el tema está muy interesante, muy interesante. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos se rinden ante el Dios Altísimo? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, como siempre lo hemos dicho, lo hemos enseñado aquí. Y creo que todos estamos de acuerdo Amén. en ello. La alabanza a Dios es lo que nosotros, la ofrenda que nosotros le damos al Señor, ¿cierto? La palabra es lo que Él nos da a nosotros. Así que ya le dimos ofrenda grata, incienso de olor grato, fragancia de olor agradable, dice la Escritura, que llega hasta su presencia y que deleita sus sentidos. ¿Sabías que Dios tiene sentidos? Amén. Sentidos espirituales, y sus sentidos se deleitan cada vez que su pueblo le alaba. Dice la Escritura que Él escucha el deseo de los humildes, así dice. Él escucha el deseo de los humildes y dispone su corazón, el corazón de los humildes, para ser atento, ¿qué? Su oído. ¿Para qué? Para ser atento su oído. Por eso lo dicen los salmos. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra nos enseña que Él es el que produce en nosotros, ¿qué? El querer, Así como el hacer. así como el hacer, por su buena voluntad. Así que, ¿qué tenemos? Dice Pablo. ¿Qué somos que no hayamos recibido, hermana Ludín? Si estamos aquí,
es por su gracia. Hoy nos visita el hermano Marcos. ¿No lo ven? Está tras cámaras. No quiere robarnos cámara. Por eso se quedó allá. Pero es un hombre que conocemos desde casi nuestros inicios, o desde nuestros inicios, ¿verdad, Marcos? Así es, hermano. Y es un hombre que ha sido fiel al compromiso en este caso conmigo, que nos conocemos. Mis hijos eran muy pequeños cuando yo conocí al hermano, y siempre ha habido un vínculo muy especial entre él y yo, de tal manera que el hermano sabe de qué estoy hablando. Él está aquí porque Dios lo trajo. Él dice: te vine a visitar, hermano, los vine a visitar y vine a gozarme con ustedes, pero no. Eso es una consecuencia, porque quien lo trajo aquí, ¿quién fue? Dios. El Señor. El Dios Altísimo, recuerden, su nombre es Él, puso en él su pensar y su sentir. Puso en Marcos, porque así se llama el hermano Marcos, no es el evangelista, pero es evangelista también. Pero Dios puso en él el querer, ¿qué? Asimismo como el hacer. Por eso afirmamos aquí, porque es la palabra del Señor, que lo que nosotros le damos cuando alabamos a Dios, todo lo que nosotros hacemos para Él, es una forma de alabarlo. Hay un canto que dice: hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Señor. Pero el cantarle a Él es darle ofrenda, darle adoración, darle honra, darle holocausto, darle sacrificio, ofrecerle incienso, perfume grato. Algún día, si Dios nos permite, hablaremos acerca de lo que significan los perfumes en la Escritura. Hoy hay mucha polémica acerca de que si tú te perfumas, es porque eres un hijo del diablo, eres una hija del diablo. Pero la Escritura nos enseña que perfumarse no es del diablo, no es de Dios, no es del diablo, ya me estoy revolviendo. No perfumarse, apestar, es del diablo. Tan así que toda la Escritura nos habla de perfume de olor grato que sube hasta su presencia. La alabanza a Dios es perfume grato, fragancia, aroma de olor grato que sube hasta su presencia. ¿Se imaginan al Altísimo allí sentado en su trono, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo sentados allí, deleitándose, escuchando? ¿Me explico? Dice: haciendo atento su oído, escuchando la alabanza de sus hijos. Oh. Y gozándose, ¿cierto, hermano Marcos? ¿Por qué? Porque la alabanza que está subiendo hasta su presencia como incienso grato llega hasta él como ofrenda y deleita, ¿qué? Sus sentidos. Deleita sus sentidos. Deleita sus sentidos. Deleita sus sentidos. Bien, incline su cerviz para proseguir con el tema. Allí, en tu lugar, con tus propias palabras, con tu lenguaje, en lenguas, las que Dios te haya dado, en tu idioma, dile al Señor: Señor, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, Señor Espíritu Santo. Hoy que deleité tus sentidos, Señor. Hoy que tuviste la gracia de escucharme. Hoy que recibiste la ofrenda, Señor, y la aceptaste porque fue acepta en el amado.
Yo te ruego, Dios, que abras mis sentidos espirituales Santo, Nuestros oídos, Señor. para poder ver, oír, escuchar, Nuestro sentir Dios, Dios. tu pensar, tu sentir en mí, Señor, para poder entender tu palabra, para poder entender lo que hoy tú tienes, lo que me dirás hoy, porque hoy hay palabra para mí. nosotros, Señor. No sé, Señor, cuánto me dirás, Señor, pero sé que algo me dirás. Soberano Dios. Y yo quiero recibir esta palabra, Dios, para que sea aplicable en mi vida. Para que tú, Señor, me sigas conduciendo por senderos de justicia, por amor de tu nombre. Mi Dios, me inclino ante ti, me humillo ante ti, dispongo mi corazón ante ti, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tú incrustes, selles y des permanencia a tu palabra en mi espíritu, con el poder de tu presencia, mi Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya tienen sus espadas desenvainadas? Amén. Bien. Prosiguiendo con el tema. Repito, si ya tienen sus espadas desenvainadas, si ya tienen papel, lápiz, pluma, y están listos y dispuestos para recibir la enseñanza, prosigamos entonces. Hemos llevado este tema a través de una serie de preguntas, y todo lo que se ha estado hablando aquí obviamente es no con el respaldo de la Biblia, porque nosotros no somos los que hablamos, los que habla es el Señor, el quien habla es el Señor. Y su palabra es clara, es contundente, es concreta, es precisa, es directa. Y así como lo hemos dicho que el pueblo de Dios perece, el pueblo de Dios es llevado cautivo, el pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Así el amado dijo, escudriñen ¿qué? Las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay mejor referencia, no hay mejor enseñanza, no hay mejor respaldo, no hay mejor voz que la palabra de Dios. Y permítanme decirles algo importante. En la semana, allá en el lugar de provisión de Dios, llegó una mujer con necesidad. Empezamos a hablarle del Señor y la mujer llorando porque el Espíritu Santo la tocó. Y empezamos a hablar acerca un poquito de temas referentes a las religiones. Hay mucha gente que hoy se pregunta cuál es la religión verdadera, ¿cierto, hermano Marcos? La gente hoy día vive en un mundo de confusión, y creo que de alguna manera los cristianos, o los que nos autodenominamos cristianos, hemos tenido mucho que ver en eso, porque hoy se señala, en la actualidad se señala más bien al hombre, más bien a la religión, más bien a la secta, a la denominación, y a la gente le decimos, mira, si tú vas a ese lugar, allí te van a explicar, mira, si tú vas a tal religión, ahí es la buena, o nosotros somos los buenos, nosotros tenemos la verdad. Cuando el amado dijo una vez, cuando le preguntaron, Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y él les dijo, ¿qué? Yo soy el camino. ¿Qué más? la verdad, La verdad y la y vida. la vida. y Nadie va al Padre. nadie viene o nadie va al Padre si no es por mí. Y le decía, mira, era una mujer mayor. Le dije, mira mujer, escucha, no hay una sola religión que te lleve a Dios. No hay una sola secta que te lleve a Dios. Ni siquiera nosotros que nos autodenominamos evangélicos, ni los pentecostales,
ni los bautistas, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los bautistas, ni los budistas, ni los... bueno, le mencioné varios. No hay una sola religión que te lleve a Dios. Tú puedes amontonarte todas las religiones que quieras en tu espalda, en tu lomo. Pero si Cristo no habita en tu corazón, de nada te sirve, le decía a la mujer. Lo único que te puede salvar es que tú tengas a Cristo en tu vida, en tu corazón. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay una sola religión, no hay una sola denominación, no hay una sola secta que te sirva. Porque quien te salvará es el Señor. Y te quiero hacer una pregunta, le dije así. Cuando tú compras un aparato, cuando tú compras un carro, no sé, una licuadora, una plancha, ¿qué te dan junto con el aparato? Y empezó a decirme una serie de cosas, que me daba mi nota, mi factura, pero no me decía lo que yo quería que me dijera, porque yo la quería llevar a una idea. Le dije, ¿qué es lo que te dan junto con el aparato? No, pues es que no sé qué es lo que, ¿a qué se refiere usted? Dije, ¿no te dan un instructivo? Te dan un instructivo junto con tu aparato. Y en ese instructivo te dicen qué hacer y qué no hacer con el aparato que compraste, con el bien que compraste. Ahí te dicen qué puedes, qué no puedes, qué debes, qué no debes. ¿Qué pasará si haces esto o aquello? Ah, ya le entendí, me dijo. Bueno, con Dios funciona igual. Dios te hizo, Dios te formó. Dice la Escritura que Él te tiene esculpida en la palma de su mano. Él te hizo en el vientre de tu madre. Pero Él también nos dio un manual. Yo le llamo el manual, ¿qué? Marcos, Leos, el manual del fabricante. ¿Sabes cuál es el manual del fabricante? La Biblia, la Escritura. Y me dijo, ¿la Biblia, Señor? Digo, exactamente. Es tan sencillo y tan fácil conocer a Dios cuando nosotros vamos a buscar en el manual, ¿qué? Del fabricante. Que sí necesitamos de pronto a alguien que nos enseñe, que nos explique, claro que sí. Pero para eso tú tienes que pedirle a Dios que te guíe, que te enseñe, que su Espíritu Santo te diga a dónde ir y a dónde no ir. Ese es el problema del mundo evangélico hoy. Ese es el problema del mundo en sí, que por eso hay tantas sectas, hay tantas religiones, hay tantas denominaciones, porque todos dicen, todos pregonan que tienen la verdad. La Biblia, la Escritura, porque inclusive si vemos, hermano, hermana, que me ves, que me escuchas, si has notado un detalle, Jesús jamás, el amado jamás habló de una Biblia. Cuando Él mencionaba la palabra de Dios, Él decía, escrito está. O Él decía, las Escrituras. O está escrito. O está escrito. Por eso, hermano, siempre todo lo que escuches aquí, si te das cuenta, es que escrito está. Es que la Escritura dice. O es que la Biblia dice. Y tratándose de temas tan importantes, tan espinosos, tan escabrosos, tan delicados, como el tema del infierno, claro que tenemos que hablar conforme a la Escritura. Por eso la palabra, el título del estudio llama así, visión del infierno, conforme no a la Escritura, conforme la Escritura. ¿De acuerdo? Ya vimos por qué o para qué fue hecho el infierno. Y la semana anterior hablamos acerca de quiénes irán al infierno o al lago de fuego. Como primer punto tocamos
que todos aquellos que rechazaron a Dios y que no creyeron ni en Él ni en su palabra. Lo vemos en Juan 3, del 16 al 21. Cuando nos habla ese pasaje que es tan clásico en nosotros para cuando predicamos, que decimos, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que en Él cree, no se pierda, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. El que en Él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque dice, no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Podríamos recorrer la Escritura, obviamente, sacar un pasaje y otro pasaje y otro pasaje que dicen lo mismo. En otras palabras, la idea básica de Dios cuando habla acerca de la condenación o de la salvación es de que todo aquel que cree en el Hijo, todo aquel que cree en su palabra, no irá a dar con sus, iba a decir con sus huesitos al infierno, pero en aquel entonces ya no habrá huesitos. Serán, ¿qué? Almas. ¿Qué dijimos? Lo corruptible será convertido, ¿qué? Incorruptible. En incorruptible, ¿cierto, hermano Marcos? Así es. Aquí el hermano Marcos también enseña, ¿eh? Así que si algo no le parece, sé que me refutará después o ahorita se para. A ver, hermano, quítate porque voy yo. Pero dice que aquel que no quiere que sus obras sean traídas a la luz, no viene a la luz para que sus obras no se hagan manifiestas. Mucha gente no quiere aceptar a Dios, no quiere aceptar a Cristo, no solo porque no crean, sino porque no quieren que sus malas obras se hagan manifiestas. Por eso no vienen a la luz. Por eso no quieren recibir a Cristo. Por eso no quieren rendirse a los pies de Cristo. Por eso no quieren arrepentirse de sus pecados. Pero de los primeros o de aquellos que irán a este lugar llamado infierno, serán aquellos que rechazaron a Dios aquí en vida y que no creyeron en su palabra. ¿Recuerdan lo que hablamos en alguna ocasión para los que han estado siguiendo las enseñanzas? De que hay mucha gente que dice, bueno, si Dios es tan misericordioso, si Dios es tan clemente, si Dios es puro amor, entonces yo esperaré hasta el último instante de mi vida para arrepentirme, y como Dios es amor, pues Dios me perdona y me voy con Él. Y siempre les digo a estas personas cuando me contestan con este argumento, ¿y quién te garantiza a ti que tendrás tiempo de arrepentirte? ¿Quién te garantiza a ti que saliendo de tu casa, que saliendo de tu trabajo, no morirás? Y ni cuenta te dice que moriste. Recuerdo un hombre conocido mío, siempre diario, yo lo veía pasar, me saludaba, lo saludaba. Un día me dicen, dejé de verlo. Y me dicen, y un día pregunté a alguien que lo conoce, ¿no has visto a fulanito? Ah, caray, don, ¿qué no sabía que ya se murió? ¿Cómo? ¿Si lo acabo de saludar? No, don. Ya se murió hace 2 días. ¿Cómo? Explícame. Dije, mire, fue a hacer unos pagos, unas oficinas que aquí en México se llaman Operagua. Es donde se va a pagar los impuestos. Dice, ¿qué cree que iba caminando? Y al momento de entrar por la puerta de las oficinas, en ese momento se quedó quieto y se desplomó. ¿Cómo? Sí, le dio un paro cardíaco. Ni cuenta se dio que murió.
Mucha gente ni cuenta se da que muere. Les dije que una fracción de segundo nos separa de la vida y de la muerte. No necesitamos más que una fracción de segundo para que nuestro corazón se detenga. Aquellas personas que dicen que esperarán hasta el último día de sus vidas para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios, esas personas casi seguramente nunca se darán cuenta el momento de su muerte. Toda su vida viven rechazando al Señor. Toda su vida viven rechazando su palabra. Hay una anécdota que siempre platicamos a la gente cuando les hablamos de Cristo, cuando estamos en las calles. La vida, el conocer a Dios, es como cuando de niños el Señor llega y toca nuestra puerta. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Viene el amado Jesús y toca a tu puerta cuando eres un niño y tú preguntas: ¿quién es? Soy yo, hijo, ábreme. Ay, Señor, es que yo soy un niño, yo no sé de esas cosas. Luego, Señor, cuando crezca, el Señor se va. Ese niño crece, se hace un joven. Llega el Señor y toca su puerta. El joven abre y pregunta: ¿quién es? Soy yo, hijo, ábreme. Déjame entrar a tu vida. Y el joven le dice: Señor, yo soy joven. Tengo toda una vida por delante. Ahora lo único que me interesa es divertirme, gozar la vida, bailes, disfrutar mi vida, estoy joven. Después, Señor, el Señor se va triste. Ese joven se casa, se convierte en un hombre maduro, tiene sus hijos. Un día el Señor llega, toca. ¿Quién es? Soy yo, hijo, soy Jesús. ¿Qué quieres, Señor? Ábreme, déjame entrar. Y ese hombre le dice: Señor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo esposa, tengo hijos, una familia que cuidar, tengo un trabajo, yo no tengo tiempo para esas cosas. Ve con la gente que lo necesita, yo no te puedo atender ahora. El Señor se va triste. Ese hombre se envejece, se hace un anciano. El Señor llega a su puerta y toca. ¿Quién es? Soy yo, Jesús, ábreme. Ay, Señor, yo ya estoy muy viejo para eso. Yo ya viví. Mira, Señor, ve con los jóvenes, te necesitan, están hundidos en drogas. Mira, los niños te necesitan, mueren de hambre. Yo ya estoy viejo para esas cosas. Señor, a mí ya no me queda mucho de vida. A mí ya esas cosas no me quedan de la religión. El Señor se va. ¿Y qué pasó? Ese hombre murió. Pero ¿sabe qué? Murió sin Cristo. Eso es lo triste. Murió sin Cristo porque en ningún momento de su vida quiso escuchar a Dios. En ningún momento de su vida quiso abrirle la puerta a Jesús. Hoy mucha gente vive así. No le quieren abrir la puerta al Señor cuando el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Siempre tienen un pretexto para no acercarse a Dios. Siempre tienen un pretexto. ¿Cuánta gente dice: oye, está bien, pero déjame arreglar mi vida, déjame arreglar mis problemas y después me acerco a Dios? No, les digo, no, porque no eres tú el que arreglará tu vida. Quien arreglará tu vida es Dios.
Y todos aquellos que no creyeron, aquellos que rechazaron a Dios, aquellos que siempre tuvieron un pretexto para no aceptar abrir la puerta al Señor Jesús, todos y cada uno de esos irán al infierno. Porque rechazaron la gracia divina, porque no hay peor cosa que puedes hacerle que rechazar la gracia de Dios. No hay peor cosa que tú le puedes hacer a Dios que rechazar su gracia. ¿Y sabes por qué? Porque su gracia, su enorme e inefable gracia, dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo. Y cuando tú rechazas su gracia, es porque estás rechazando a su Hijo. Estás rechazando lo más valioso que el Padre tenía. No tenía algo más valioso que su Hijo mismo. Una cosa es que Dios haya tenido misericordia de nosotros. Y otra cosa es que Dios tolere que nosotros rechacemos ese sacrificio. Por eso dice la Escritura que no hay peor cosa que afrentar su gracia, afrentar su espíritu, pisotear la sangre de Cristo. Otros que irán al infierno o lago de fuego son aquellos que se complacen en la maldad. Te pregunto, ¿tú te complaces en la maldad? Según a los Tesalonicenses, capítulo 2. Del 1 al 2 dice de la siguiente manera, cuando nos habla acerca de la segunda venida del Señor, recordando que esta vez que Él vino, dice que vino como cordero. Lo que mucha gente no sabe es que esta vez que venga, Él ya no vendrá como cordero. ¿Cómo vendrá, hermanos? A traer espada, Vendrá como juez. como juez. Dice así, y esto es para aquellos que todavía piensan que salvos, siempre salvos. Para aquellos que dicen que no pasaremos tribulación, para aquellos que dicen que todo está bien, no te preocupes. Ese pastorcito que te dice que no tienes que preocuparte porque cuando Cristo venga, lo primero que hará será llevarse a su pueblo, llevarse a su iglesia. Bueno, leeremos lo que dice la Escritura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escucha, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bien, la apostasía es el rechazo hacia Dios. Y peor aún, la apostasía se refiere básicamente a su pueblo, a su mismo pueblo. Porque llegarán días en que su mismo pueblo lo rechazará. Se volverán atrás. Dice, apostatarán de la fe que una vez les fue dada. La apostasía no se refiere al mundo. La apostasía se refiere a su propio pueblo. Dice, no se conturben ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo ¿qué? De perdición. Antes de que venga Jesús, habrá una apostasía. Antes de que venga Jesús por su pueblo,
el hijo de perdición, lo que conocemos como el anticristo, será manifestado en el mundo. Hablamos un poco acerca de lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo es que los gobiernos del mundo están tratando de unificar el poder en una sola persona? Y la Escritura, leyendo el Apocalipsis, nos damos cuenta cómo es que vendrán días cuando los gobernantes de la tierra le entregarán el poder. ¿A quién? A un solo hombre. Y ese hombre, dice la Escritura, es lo que llama la bestia, que será anunciado por un falso profeta. Así como Juan el Bautista anunció la venida del Mesías de Israel, así también el falso profeta anunciará la venida del Mesías del mundo. El Mesías del mundo, escúcheme. La Escritura lo llama ¿qué? El anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora saben ustedes lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Recuerdo, y esto es tipo y figura, fíjese bien, cómo es que Satanás imita todo lo que Dios hace, o casi. ¿Recuerdan cuando la Escritura dice que grande es el misterio de la piedad? Hermano Marcos, grande es el misterio ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado a los hombres, visto en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido ¿qué? Arriba, en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Habla de Cristo. Pero aquí Tesalonicenses nos habla de que hay un misterio de la iniquidad. Oh, tremendo. ¿Cierto, hermano? Un misterio de la iniquidad. En donde el anticristo será manifestado al mundo. ¿Por qué? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu ¿qué? De su boca. ¿Sabe qué es el espíritu de su boca? Su palabra. Su palabra. Inicuo, dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Habrá prodigios. Habrá señales. El amado cuando le dijo a sus discípulos que en aquel entonces, por causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué, hermanos? Se enfriará. Dice, y habrá señales, y habrá prodigios, habrá milagros, y engañará, si fuera posible, ¿qué? Aún a los escogidos. ¿Y qué dice aquí? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Sabían que muchos que hoy se llaman o autonombran cristianos, hijos de Dios, hoy van caminando en el engaño.
guiados por falsos ministros, guiados por falsos siervos, guiados por falsos profetas, guiados por falsos maestros, guiados por falsos pastores, que les prometen libertad, dice, pero ellos mismos son presos. Por eso es que muchos hoy día, muchos creyentes van como ovejas al matadero, siguiendo a sus pastores. Y saben que están mal. Eso es lo triste, que muchos saben que están mal, pero no les importa. Porque hoy día tanto las ovejas, gobernados como gobernantes, buscan lo mismo. Buscan comodidad, buscan riqueza. No quieren pagar el precio. Por eso dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, a fin de que sean condenados. Tú me puedes decir, ¿cómo? ¿Dios es eso? ¿Dios quiere eso? Sí. Pero primero dice que por eso Dios les envió un poder engañoso de toda iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hace días le explicaba a una hermana porque me preguntó, hermano, ¿qué es eso de los 3 reyes magos? Me preguntó. Tuve que irme al Antiguo Testamento para explicarle qué significa eso. No puedo darles ahorita ese estudio, obviamente, necesito tiempo. Pero me dijo, hermano, allí donde yo iba, hacen todo eso. Le dije, pues déjame decirte que eso es satanismo, es herejía. Y ¿sabes qué es lo peor? Le dije, que la gente lo sabe, pero no le importa. En estos días de paganismo, en estos días de idolatría, en que la gente se va en pos de dioses ajenos, la gente celebra Navidades, celebra Sancho Claus, celebra Reyes Magos, celebra intercambios de regalos. Dije, si la gente supiera de dónde viene todo eso, se darían cuenta que viene del satanismo puro. Y le dije a esta hermana, pero explícales esto a los hermanos. ¿Qué crees que pase? Y me dice, pues no lo van a aceptar. Exactamente. No lo van a aceptar. No, ¿por qué no lo van a aceptar? ¿Porque no creen? ¿O porque no quieren? ¿O por ambas cosas? Hermano Marcos. Porque no queremos. Porque les gusta. Lo fácil. Sí. Les gusta tener sus arbolitos de Navidad, les gusta tener sus nacimientos, les gusta tener sus esferitas, sus estrellitas de Belén, si supieran que todo eso es satanismo. Y la gente a veces no es solo que tenga vendas. No, hermano, ¿por qué usted dice eso? Si nuestro pastor nos ha dicho que eso no es malo, ¿y quién le dijo a tu pastor que eso no es malo? Por eso insistimos aquí, mira, de lo que tú escuches aquí, escudriña la Escritura, escudriñala. No te quedes solo con lo que te enseñamos aquí, escudriña la palabra. Lee, infórmate, ora a Dios, pídele a Dios dirección, discernimiento, entendimiento, comprensión de su palabra. La gente, aunque sepan, y lo dice la Escritura, al siervo no se le corrige con palabras. Escucha, al siervo no se le corrige con palabras, porque entiende, mas no obedece. ¿Cierto, hermanos? Así lo dice la Escritura. No te diré el pasaje, búscalo. Búscalo, abre tu Biblia, quítale, sacúdele el polvo. Dice, al siervo no se le corrige con palabras,
porque entiende, mas no obedece. Esa es la actitud que tienen muchos hijos, muchas hijas de Dios. No se les puede corregir con palabras, porque sí entienden, saben que lo que están haciendo no es correcto, saben que lo que están haciendo está mal delante de Dios, pero no les importa. Es que mi pastor dijo, pues déjame decirte una cosa, tú y tu pastor se van a ir al infierno juntos. Juntitos, mira, irán agarraditos de la mano. Dice, por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo aquel que sigue al hombre, escucha, todo aquel que sigue al hombre se complace en la injusticia. Decía un impío que se autoproclamaba pastor, profeta y no sé qué tanto. Es que yo me siento como Pablo, hermanos. Ay, Dios. Hasta hoy, al único que he sabido, y no lo conocí personalmente, que dijo, sean imitadores de mí, así que como yo de Cristo, fue Pablo. Pero que un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo como ese hombre que declaró y declara que él se siente Pablo. ¿En serio, hermano? Bueno, no soy sarcástico. Dice entonces, todos los que se complacen en la maldad. Otros que irán al infierno, dice, son los que aborrecen al justo. Salmo 34, 21. Dice así: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo, ¿qué? Serán condenados. Matará al malo su maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. A través del tiempo he visto una cosa. No recuerdo el pasaje donde dice que no tengas envidia de los malos, porque mirarás, ¿qué? Su lugar y ya no estarán. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Hemos visto a gente morir físicamente. Digo, espiritualmente ya estaban muertos. Pero hemos visto a gente morir cuando se han levantado contra los hijos de Dios. Los hemos visto. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué prospera el malo? Hermano Marcos, ¿alguna vez te has sentido inconforme y le has dicho, Señor, ¿por qué los malos prosperan y yo no? Con honestidad. Sí, lo he pensado. Sí lo hemos pensado. Yo no creo que haya alguno que no haya sentido o pensado, ¿por qué a los malos les va bien? Y hacen, ¿verdad? Sí. Y ahí están. Pero al salmista le sucedió lo mismo. Dice que él, viendo la prosperidad de los malos, el malo pasea su lengua por la tierra. El malo prospera. El malo recorre la tierra, dice, y se enseñorea del justo. El malo siempre tiene su boca saciada. El malo siempre tiene su boca
saciada de pan, de vino. El malo, dice, cumple con creces los deseos de su corazón. El malo prolonga sus días. Dice la Escritura que esta cosa he visto, hablando el predicador, que el malo por su maldad prolonga sus días. ¿No es cierto, hermano Leo? ¿No dice así? Sí, El malo por su maldad prolonga sus días. sus días. Dice, al justo por su justicia sus días se acortan. El malo mata al justo y no hay quien lo persiga. El malo cumple con creces los deseos de su corazón. Y dice el salmista, cuando yo vi esto, cuando vi la prosperidad de los malos, por poco mi pie resbala. ¿Sí entienden esto, hermanos? Al ver la prosperidad de los malos, por poco mi pie resbala, viendo su prosperidad. Y dice el salmista, pero cuando entré a tus atrios, Señor, comprendí el fin de ellos. Ellos no tienen congojas en sus vidas ni en su muerte. El problema no es lo que tienen aquí, el problema es lo que les espera allá. Pero qué tremendo es cuando los justos, viendo la prosperidad de los malos, sus pies resbalan. Por eso muchos hoy día, actualmente, en el pueblo de Dios, lo único que buscan son comodidad, riqueza, salud, prosperidad. Por eso hoy día se enseña tanto en los altares el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Hermano Marcos, ¿quieres pactar con Dios? Tú di de qué milagro quieres y de qué tamaño quieres tu milagro, pero del tamaño que tú quieras tu milagro, tienes que hacer el pacto con Dios. ¿Me comprendes? Es decir, de a cómo te vas a mochar para que Dios te haga el milagro. Hoy se pacta en las congregaciones el evangelio de la prosperidad. Ahora te meten al reino de los cielos con billetes. ¿Cierto? Pactan. O el humanismo que dice que formar familias de excelencia. Que si tú estás bien en tu familia, que si tu familia está bien, es porque estás bien con Dios. Pero si tú estás mal con tu familia, es porque andas tú mal con Dios. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Piensan que he venido a traer paz? ¿Marcos? Pues no. Yo no vine a traer paz. Disensiones. Yo vine a traer disensión, yo vine a traer espada. Juicio. Dice este hombre que les comenté hace rato, se siente Pablo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es juicio? ¿A dónde? Díganme dónde dice la Biblia. Yo nomás me agaché y dije, moví la cabeza, Dios mío, ciérrale la boca a este. Bueno, no les digo lo que pensé. Ciérrasela, Señor. Qué bruto este tipo. Él dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Porque desde ahora, ¿qué? El hombre estará dividido. El hijo contra el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera, el hermano contra el hermano. ¿A dónde está la excelencia? No hay unidad en la familia. No hay unidad. Y todos por
por el precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Porque dijo, en aquel entonces 2 estarán en una cama. Es la de la pareja. Tomado y el otro dejado. ¿Está hablando de un par de adúlteros? Obviamente no. Si fueran un par de adúlteros, pues los 2 se quedan. ¿O no? Sí. Pues ustedes díganme, si estoy mal, hermano Marcos, corrígeme. Bueno, dicen que uno se ha tomado, el otro dejado. Tal vez el esposo, tal vez la esposa. Tal vez 2 hermanos que duermen juntos. Digo, dormir juntos en el sentido de que duermen en una misma cama, por espacio, por estrechez, por lo que ustedes quieran. Limpia y sanamente. Uno será tomado, otro será dejado. Un padre que está ahí durmiendo con su hijo, una madre que está ahí durmiendo con su hija, una será tomada, la otra será dejada. Eso no es humanismo, eso es pagar el precio. Pero el humanismo dice que si tu familia no está bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hermanos, ese pasaje no significa lo que ustedes creen que significa. ¿O sí, Marcos? Ya puse a pensar al hermano. Es como si tú estuvieras pagando el precio por tu familia. Es ilógico. Porque al final, ¿la salvación qué? Es Es individual. personal. El pacto con Dios es personal. Es por la promesa, o sea, tú te conviertes a Dios y la promesa es que si tu familia busca a Dios, o sea, por ti entrará, Hay una promesa. entrará la salvación a esa familia, Sí, pero no que serán salvos nada más por ti. O sea, entonces, tú serás salvo y pues yo sigo mi vida, al fin ya mi papá pagó el precio. salvo siempre, ¿qué? Salvo eres. Salvos. Salvo siempre soy. Bueno, los que aborrecen al justo. Otros es los que viven según, ¿qué? La carne. Ay, esa carnota. Pero qué rica carne, ¿verdad, hermano Marcos, hermano Leo? Muchos dicen, ay, es que ya no se puede pecar a gusto. Ya, mira, cuando conoces a Dios, hermano, ya no puedes pecar a gusto. ¿O ustedes, hermanos, pecan a gusto? Ya no se disfruta. El Señor ya no nos deja disfrutar el placer de la carne. ¿Entienden eso? Estoy siendo irónico nada más. No estoy diciendo que qué pena que ya no podemos hacer eso. No. Pero los que viven según la carne, dice la Escritura, allí en Romanos 8, del 1 al 13, dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la muerte, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Yo te pregunto, hermano, ¿andas conforme al Espíritu? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Andas conforme al Espíritu? Dice, por cuanto porque el ocuparse, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, los que no viven conforme al Espíritu. ¿Sabías, hermana, hermano, que cuando tú abriste tu corazón, abriste la puerta a Cristo, y Él entró y tomó posesión de ese lugar, hablando en sentido figurado, Él puso su Espíritu Santo en ti? Y el Espíritu Santo es el que, en teoría, según la Escritura, es el que te guía, es el que te dice qué hacer y qué no hacer, es el que te redarguye. Algunas veces nosotros decimos, ay, es que mi conciencia, es que la conciencia. No, no debes confundir, hermano. Una cosa es tu conciencia y otra cosa es el Espíritu Santo que te redarguye. Piénsalo. Si el Espíritu Santo redarguye de justicia, de paz y de juicio al mundo, escucha, si el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿cuánto más a sus hijos de santidad? Hemos hablado mucho acerca de la santidad. Y uno de los puntos que tocamos fue precisamente eso. Si el Espíritu Santo convence al mundo, escucha, no a sus hijos, al mundo, de pecado, de justicia y ¿qué? De juicio, ¿cuánto más a sus propios hijos de vivir en santidad? Amén. Y cuando el Espíritu Santo, y repito, no confundas la conciencia que Dios puso en ti, de lo bueno y de lo malo, con el redarguir del Espíritu Santo en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, habita en ti. Y cuando el Espíritu Santo habita en ti, ya no solamente tu conciencia te dicta lo bueno y lo malo, ahora el Espíritu Santo te redarguye y te dice, Él te dice, no, esto no, esto no, esto no. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te dice, vive según mi ley? Esa es la ley del Espíritu. Su palabra cuando nos está, ¿qué? Redarguyendo en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Por eso nosotros cuando oramos a Dios, le decimos, escúchame, Señor, incrusta tu palabra en el espíritu humano. No le decimos a Dios, Señor, incrusta tu palabra en mi corazón. Tampoco le decimos, incrusta tu palabra en mi alma. Señor, no le decimos, incrusta tu palabra en mi ser. Lo que nosotros decimos, Señor, incrusta tu palabra en mi espíritu, mi espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque una cosa es tu espíritu y otra cosa es tu alma. El corazón como figura de los sentimientos, como figura de las emociones, realmente se refiere al alma. Incrusta tu palabra en mi espíritu. ¿Por qué? Porque mi alma es corruptible, mi alma se corrompe. Hoy digo sí, mañana digo no. Hoy digo, sí, Señor, lo que tú digas, y mañana, ay, Señor, otra vez. Pero mi espíritu es lo que me conecta con Dios directamente, porque lámpara es a Dios, el espíritu que Él puso en el hombre, a través del cual Dios, Él lo escudriña todo. La ley del espíritu es el otro extremo de la ley de la carne. Y dice que los deseos de la carne se oponen a los ¿qué? Designios del espíritu. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? En la carne, en la carnota. Nuestra carne es la que nos gobierna. Nuestra carne es la que decide lo que haremos o lo que no haremos. Y escucha, Dios no nos llamó para seguir haciendo lo que nos gusta.
Cuando Dios nos llamó, Él nos dijo, desde hoy dejarás de hacer lo que te gusta y empezarás a hacer lo que no te gusta. ¿Te gusta orar? No. ¿Te gusta leer la escritura? No. ¿Te gusta ayunar? No. ¿Te gusta reunirte? No. ¿Amas a tu prójimo? No. ¿Te gusta ayudar al prójimo? No. ¿Te gusta sacrificarte por los demás? No, ni loco. ¿Cierto? Esos son los deseos de la carne. ¿Y qué dice los designios del Espíritu? Ama a tu prójimo, perdona. ¿O no? ¿Me equivoco? Ayuda al pobre, visita al huérfano, a la viuda, al necesitado. Ve a las cárceles, sale y predica. Háblale a otros de mí. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Por eso es que Dios dice, te llamé para que dejes de hacer lo que te gusta hacer. ¿Qué es lo que nos gusta hacer? Holgazanear, disfrutar, darle gratificación a nuestra carne. Escucha, dar gratificación a nuestra carne. Eso es lo que nos gusta hacer. Y aquellos que digan que no, bueno, llamen a Dios mentiroso si quieren. Por eso el Espíritu Santo fue dado al creyente, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda ¿qué? Verdad. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Su Espíritu, el Espíritu Santo mora en ti. Y si el Espíritu Santo mora en ti, tú ya no eres deudor a la carne, ya no, sino que eres deudor al Espíritu. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Qué dice? Porque si vives conforme a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu, es decir, si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, si tú dejas que el Espíritu Santo te mueva, si tú dejas que el redarguir del Espíritu Santo en tu ser, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, te diga lo que debes hacer y lo que no debes hacer, te diga y te marque la pauta, te ponga una línea entre el pecado. Cuando oramos a Dios le decimos, Señor, danos la voluntad para decirle no al pecado. Uno de los más grandes problemas que hay hoy, actualmente, en la iglesia, en el pueblo de Dios. Les dije, a Dios no le gusta decirle iglesia a sus hijos. Él prefiere llamarle mi pueblo. Uno de los más grandes problemas que hay hoy en el pueblo de Dios es la falta de valor para decir sí cuando todos dicen que no. Es la falta de valor para decir no cuando todos dicen que sí. Por eso el pueblo de Dios va como corderos para el matadero. Por eso el pueblo de Dios sigue a sus líderes apóstatas, porque no tienen el valor de decir no al pecado, porque no tienen valor para decirle no a la apostasía, porque no tienen el valor para decirle no a la herejía. Porque no les gusta ir en contra de la corriente. Porque es más fácil ir por el camino ancho, por donde van todos. Ah, pues si van todos por ahí, pues yo también me voy. ¿Qué dice el amado?
Ancho es el camino de perdición, ¿cierto? Pero angosto el camino que lleva a mi Padre. El camino que lleva al Padre es tan angosto que apenas cabes. Él dijo que es un camino difícil, por el que pocos, escucha, pocos caminan. Hay que ser como el salmón. Ir en contra de la corriente. Exactamente. ¿Cuántos cristianos salmoneros hay? Bueno, es que hoy hay salmistas. Bueno, yo no me encontré, he leído la escritura, yo nunca he encontrado donde dice que el salmista, que hay el don, el ministerio de salmista. ¿Dónde está ese, hermano? ¿En tu Biblia nunca lo has encontrado? ¿No? ¿El ministerio de salmista? Esos que cantan bonito y que aullan como gatitos en la noche. ¡Ay, qué bueno! Y la gente, ¡ay! Y como en el mundo, ¡ay, el hermano! Viene el hermano Witt, ¡ay, el hermano Casimiro! ¡Ay, el hermano Romero! ¡Ay! Y se desgreñan y se tiran al piso. ¡Ay, Dios mío! Ahí viene el hermano salmista. Lo que es, no lees la escritura, lo que es estar en lazo del diablo. ¿Por qué es eso? Es eso. Se necesita valor para decir sí cuando todos dicen que no. Se necesita valor para decir no cuando todos dicen que sí. Se necesita valor para decirle no al pecado. ¿Y a cuántos de nosotros nos falta ese valor? Por eso que tu oración sea, Señor, dame voluntad para decirle no al pecado. Dame voluntad, dame poder, dame tu fuerza, Señor, para decir no cuando todos le dicen que sí al pecado. Dame valor, dame voluntad, Señor, dame deseo, pasión, anhelo. Dame hambre y sed de ti, Señor. Y aunque el mundo me rechace, aunque tus mismos hijos me rechacen, me llamen fanático, me llamen religioso, me llamen exagerado, yo pueda decirte sí a ti y no al pecado. El camino angosto es como esa vereda tan angosta, tan estrecha, que está bordeado de flores, y al fondo ves una luz, y ves unos brazos que te esperan allí, y sabes que son los brazos del Señor, sabes que son los brazos de Dios que te están esperando y te dicen, ven hijo, te estoy esperando. Pero sabes, el camino está sembrado de espinas, está sembrado de abrojos, está sembrado de piedras. Ese es el camino angosto. Todo es flores, con Dios todo es bonito, hasta lo feo es bonito, aunque en Dios no hay nada feo. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Escritura que para los que aman a Dios, escucha, todas las cosas obran para bien. Cuando tú amas a Dios y lo amas con todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, no hay problema que te tumbe, no hay nada que te derrumbe. Todas las cosas. Es cuando llegas a entender que todas las cosas que a ti te parecen malas, para Dios no lo son. Y todas las cosas que a ti te parecen buenas, para Dios no lo son. Ahí es cuando empiezas a entender y a comprender la mente de Dios. Cuando entiendes esa palabra, cuando tú comprendes con tu espíritu, cuando Dios te quita la venda y te dice, si tú me amas, todo lo que yo hago, todo lo que yo decido para tu vida, obrará para bien, aun aquello que a ti te parece malo, aun aquello que a ti te hace llorar, aun aquello que a ti te hace sufrir. Debes entender que eso es a tu futuro, porque yo conozco tu futuro, te dice Dios. Eso obrará para bien en tu vida. Porque es cuando yo cumpliré mis propósitos en ti.
Eso es cumplir los propósitos de Dios en la gente. Y desgraciadamente, aunque la gente lo niegue, aunque la mayoría de sus hijos e hijas digan que no es cierto, pero el sufrimiento, escucha bien, el sufrimiento por causa de Cristo y por causa del Evangelio es seguridad y garantía de que un día estarás en sus bodas. Escucha bien, el sufrimiento por su palabra, el sufrimiento por Cristo, cuando tú sufres por causa de Él, es porque hay una garantía y una seguridad de que un día estarás tú en sus bodas. ¿De qué te sirve tenerlo todo aquí? No carecer de nada si no lo tienes a Él. Pero sabes, si lo tienes a Él, pero careces de todo, es que tú lo tienes todo, no necesitas nada. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Nada más. No hay más que decir. Eso es vivir en Cristo y por Cristo. Amén. Por eso dice la Escritura que en Él somos, en Él vivimos, ¿qué? Y en Él nos movemos. Cuando tú quieras conocer realmente no solo de Dios, sino a Dios, que es muy distinto, empezarás a entender que cuando Dios decide algo para tu vida, aunque a ti te parezca mal, en ese momento obrará para bien. Pero si tú piensas que porque todo está bien aquí, que no careces de nada, preocúpate. Y pregúntale a Dios si algo anda mal ahí. Vamos a culminar aquí, dándole gracias a Dios. Inclinen su rostro. Padre, como en todas las cosas, siempre has sido tú y siempre serás quien guíe nuestras vidas. Aún en esos momentos cuando sentimos que estamos solos, Señor. Y aún en esos momentos cuando estamos viviendo en la carne, Señor. Ahí estás tú, cumpliendo tus propósitos en nosotros. Unos para honra, otros para deshonra. Pero en todo, Señor, nuestra vida está hecha de pequeños momentos. Pero de todos ellos tú tienes el control, Señor. Hoy, como nuestro ritual, Dios eterno, cumple tus propósitos en tus hijos, en todos aquellos que escucharon y escucharán esta palabra. Cumple tus propósitos, Dios. Cumple tu voluntad. Incrusta tu palabra, pon tu sello y dale permanencia en el espíritu humano con el poder de tu presencia para gloria de tu nombre. Mi Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo, que no vuelva a ti vacía, sino que tú la prosperes en aquello para lo que la enviaste. Y cual semilla sembrada en buena tierra, mi Señor, tú la hagas germinar, enraizar y crecer y multiplicar para gloria de tu nombre, Señor. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna sus vidas. Shalom.